Alumno de familia pobre es humillado en una escuela de ricos. Cuando descubren quién es su abuelo, todos quedan impactados. El autobús chirrió al detenerse frente a los portones de hierro forjado de la prestigiosa Escuela Real de México. Daniel ajustó su mochila descolorida sobre los hombros y respiró profundamente antes de bajar. A sus 14 años, había trabajado más duro que nadie para estar allí. Su familia no podía permitirse lujos, pero su dedicación y excelencia académica le habían conseguido una de las pocas becas completas que la escuela ofrecía. Para él, era una oportunidad única de cambiar su vida. Para otros, sin embargo, sería solo una excusa para señalar sus diferencias. Al cruzar los portones, los jardines perfectamente cuidados y los imponentes edificios de piedra parecían sacados de una película. Estudiantes uniformados con impecables blazers azul marino caminaban en pequeños grupos, riendo y hablando con confianza. Daniel, con su camisa blanca de segunda mano y zapatos gastados, sentía las miradas inquisitivas y burlonas caer sobre él. Las primeras clases transcurrieron como un torbellino. Daniel notó la atención de algunos profesores cuando participaba en las discusiones, respondiendo con agudeza y precisión. Pero entre los alumnos, las cosas eran diferentes. A pesar de su habilidad para sobresalir académicamente, los susurros y miradas no tardaron en llegar. ¿Quién es ese?, se escuchó en más de una ocasión. Una chica de cabello perfectamente alisado y un rostro que irradiaba confianza, Luisa, hizo un comentario sarcástico al verlo pasar, seguro que se perdió buscando la puerta de servicio. A lo largo del día, Daniel comenzó a familiarizarse con el ritmo de la escuela. Sin embargo, el lujo que lo rodeaba era intimidante: mochilas de diseñador, relojes caros, tabletas de última generación. Todo parecía subrayar cuánto diferente era su mundo del de ellos. Pero lo que ninguno de sus compañeros sabía era que Daniel guardaba un secreto, algo que ni siquiera las diferencias sociales podrían borrar. Mientras apretaba su vieja mochila contra su pecho en un momento de descanso, sus dedos rozaron la desgastada fotografía que siempre llevaba consigo. Al recordarla, sus ojos brillaron con determinación. No importa lo que pase, no estoy aquí para rendirme, se prometió. Cuando el día terminó, Daniel caminó hacia el portón principal para esperar el autobús. Varios estudiantes pasaron junto a él riendo, algunos incluso señalándolo discretamente. Pero él mantuvo la mirada al frente, recordándose que, aunque ahora estaba en desventaja, su historia aún estaba por escribirse. En ese momento, no podía imaginar que su llegada a esa escuela cambiaría no solo su vida, sino también la de muchos otros. El segundo día comenzó con un leve optimismo para Daniel. Había repasado mentalmente lo aprendido en las clases anteriores y decidió que lo mejor sería concentrarse en sus estudios, ignorar las miradas y mantenerse enfocado. Pero al entrar al edificio principal, se dio cuenta de que las cosas no serían tan sencillas. Los pasillos estaban abarrotados de estudiantes y las conversaciones llenaban el aire. Daniel avanzaba con cuidado, sosteniendo su vieja mochila contra su pecho, como si fuera un escudo. Fue entonces cuando vio a Luisa, la misma chica que había hecho comentarios despectivos el día anterior, acompañada por un grupo de amigos. Su risa resonaba con fuerza, como si disfrutara del centro de atención. Al verlo, su rostro se iluminó con malicia. «Y miren quién llegó», exclamó, llamando la atención de todos a su alrededor. ¿Trajiste el almuerzo del personal de limpieza o esa mochila es tuya? Las risas estallaron y Daniel sintió un calor subir por su rostro. Aunque quería responder, sus palabras parecían atrapadas en su garganta. Decidió simplemente seguir caminando, pero Luisa no estaba dispuesta a dejarlo escapar tan fácilmente. ¿No vas a decir nada? ¿O prefieres que te busque un mapa? Porque claramente estás perdido aquí. Más risas. Daniel apretó los labios y avanzó sin mirar atrás, sus pasos resonando con fuerza en el suelo de mármol. Sin embargo, las palabras de Luisa seguían martillando en su cabeza. Era evidente que su presencia había despertado algo en ella, tal vez una necesidad de reafirmar su superioridad frente a los demás. En el aula, las cosas no mejoraron mucho. Aunque los profesores parecían impresionados por su participación y sus respuestas rápidas, Daniel podía sentir las miradas de desprecio cada vez que hablaba.
En un momento, mientras tomaba notas, alguien lanzó una bolita de papel que aterrizó justo en su cuaderno. Al abrirla, leyó la palabra, intruso. Cerró el papel con cuidado, tratando de no mostrar emoción, pero su corazón latía con fuerza. A la hora del almuerzo, el destino volvió a jugarle en contra. Con su bandeja de comida sencilla, se sentó en una esquina del comedor, lejos de los grupos ruidosos que ocupaban las mesas centrales. Apenas había comenzado a comer cuando un grupo de chicos pasó cerca, fingiendo tropezar. Uno de ellos golpeó intencionalmente su bandeja, derramando toda la comida sobre su uniforme. Las carcajadas no tardaron en llegar. «Ops. Lo siento, fue un accidente», dijo el chico con una sonrisa burlona, mientras los demás lo imitaban. Daniel se levantó rápidamente, tratando de limpiar su ropa con servilletas. Podía sentir los ojos de todos sobre él, y aunque sus manos temblaban, se negó a llorar. Una figura pasó cerca, era el director. Daniel lo miró con esperanza, esperando algún tipo de intervención, pero el hombre simplemente desvió la mirada y continuó su camino. La indiferencia dolió más que las risas. Al final del día, Daniel salió de la escuela con el uniforme manchado y el orgullo herido, pero con la determinación intacta. Mientras esperaba el autobús, un pensamiento cruzó su mente: no voy a dejar que me derroten. Si quieren reírse, voy a darles algo que nunca olvidarán. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidido a enfrentar cada desafío. Lo que no sabía era que un inesperado aliado estaba por cambiarlo todo. El tercer día amaneció con un aire pesado para Daniel. A pesar de su determinación de no dejarse afectar, las humillaciones comenzaban a hacer mella en él. Mientras esperaba el autobús que lo llevaría a la escuela, repasaba mentalmente cómo podría evitar ser el blanco de nuevas burlas. Sin embargo, al llegar al aula, el ambiente tenso y las miradas burlonas lo recibieron como un recordatorio de que estaba fuera de lugar. Durante la clase de ciencias, el profesor anunció un concurso académico. Sería una competencia para diseñar un proyecto innovador que representara a la escuela en una feria nacional. El premio incluía un reconocimiento oficial y, lo más importante, un bono económico significativo. La sala se llenó de murmullos emocionados, pero Daniel, aislado en su esquina, no prestó mucha atención. «¿Quién querría trabajar conmigo?», pensó con amargura. Después de la clase, mientras guardaba sus cosas, un compañero que nunca había notado se acercó. Era Diego, un chico de contextura delgada, con gafas y una sonrisa amigable. No era parte de los grupos populares, pero tampoco parecía tan marginado como Daniel. «Hola», dijo Diego, sosteniendo su mochila sobre un hombro. «Eres Daniel, ¿verdad? Escuché tus respuestas en clase, eres muy bueno en ciencias». Daniel lo miró con cautela. Estaba acostumbrado a que los acercamientos terminaran en burlas, pero algo en Diego parecía diferente. «Gracias», respondió secamente, volviendo a enfocar su atención en sus cuadernos. Diego no se dio por vencido. «Oye, estaba pensando en el concurso que anunció el profesor. Quiero participar, pero creo que podríamos formar un buen equipo. Tú tienes ideas geniales, y yo soy bueno organizando cosas. ¿Qué dices?». Daniel levantó la mirada, sorprendido por la propuesta. Nadie se había ofrecido a trabajar con él antes, y la idea de colaborar con alguien era tanto alentadora como desconcertante. «No estoy seguro. No sé si soy la mejor opción para ti», dijo, intentando ocultar su inseguridad. «¿Bromeas?», respondió Diego, riendo suavemente. «Escucha, no me importa lo que digan los demás. Tú eres inteligente, y yo sé reconocer el talento. Además, sería genial demostrarles a todos que subestimar a alguien es un error». Las palabras de Diego resonaron en Daniel. Por primera vez, alguien lo trataba como una persona, no como un intruso. Después de unos segundos de reflexión, Daniel asintió. «Está bien, hagámoslo». El brillo en los ojos de Diego mostró su entusiasmo. «Perfecto. Después de clases podemos quedarnos en la biblioteca y empezar a planear. Tengo algunas ideas, pero seguro que las tuyas son mejores».
A lo largo del día, Daniel comenzó a notar que la presencia de Diego a su lado no pasaba desapercibida. Aunque no faltaron los comentarios sarcásticos de otros estudiantes, Diego no parecía inmutarse, y su actitud relajada ayudó a Daniel a sentir algo de alivio. Cuando la última campana sonó, ambos se dirigieron a la biblioteca. Entre susurros y notas rápidas, comenzaron a diseñar un proyecto relacionado con energía renovable, algo que apasionaba a Daniel. Por primera vez en días, sintió una chispa de emoción. No solo estaba trabajando en algo que le importaba, sino que lo hacía con alguien que parecía genuinamente interesado en su éxito. Al salir de la biblioteca, Diego le dio una palmada en el hombro. «Vamos a lograrlo, ya lo verás». Daniel, por primera vez, permitió que una sonrisa sincera asomara en su rostro. Esa noche, mientras revisaba sus notas, pensó en lo inesperado que era encontrar un aliado en medio de tanto desprecio. Aunque el camino seguía lleno de desafíos, ahora no estaba completamente solo. Y eso hacía toda la diferencia. El ambiente en la escuela se volvía cada vez más hostil para Daniel, como si su simple presencia fuera una provocación para muchos de sus compañeros. Sin embargo, su reciente alianza con Diego le daba una pequeña dosis de esperanza. Los dos trabajaban en su proyecto con entusiasmo y dedicación, aunque siempre vigilando sus espaldas. Aún así, el maltrato de algunos estudiantes parecía escalar cada día. En el refectorio, durante el almuerzo, Daniel y Diego buscaron una mesa en una esquina tranquila, como era su costumbre. Diego hablaba emocionado sobre el progreso de su proyecto, explicando cómo planeaban demostrar la eficiencia de un panel solar hecho con materiales reciclados. Daniel escuchaba atentamente, disfrutando del momento. Pero la calma no duraría mucho. Luisa y su grupo entraron al comedor como un remolino de risas y comentarios altos, atrayendo la atención de todos. En cuanto sus ojos se posaron en Daniel, una chispa de malicia iluminó su rostro. Se acercó con una bandeja en la mano, seguida de cerca por sus amigos. «Y miren quién está aquí», dijo, señalando a Daniel con un tono sarcástico. «¿Te diviertes planeando cómo impresionar a los profesores? Apuesto a que tu gran proyecto no es más que basura, como todo lo demás que traes contigo». Diego levantó la mirada y abrió la boca para responder, pero Daniel puso una mano en su brazo, indicándole que no lo hiciera. Sabía que cualquier confrontación solo empeoraría las cosas. Luisa, viendo que no obtendría una reacción inmediata, decidió aumentar la apuesta. Hizo un gesto a uno de sus amigos, quien, con una sonrisa cómplice, fingió tropezar y derramó el contenido de su bandeja sobre la mesa de Daniel y Diego. Los platos se volcaron, y la comida se derramó por todas partes, arruinando los cuadernos y notas del proyecto. Las risas llenaron el comedor. Daniel se levantó rápidamente, tratando de salvar lo que podía, pero sus manos temblaban de impotencia. Diego también intentó recoger las hojas empapadas, lanzando miradas de furia hacia el grupo de Luisa. «¿Qué pasa?», dijo Luisa con fingida inocencia. «¿Fue un accidente, o no?». El grupo continuó riendo mientras se alejaban, dejando a Daniel y Diego lidiando con el desastre. Daniel apretó los dientes, sintiendo un nudo en la garganta. Quería gritar, defenderse, pero sabía que eso solo alimentaría las burlas. De repente, una figura apareció en el marco de la puerta, el director. Su presencia silenció las risas por un momento. Todos esperaban que dijera algo, que reprendiera a Luisa y a su grupo por su evidente acoso. Pero en lugar de eso, el hombre simplemente echó un vistazo a la escena, ajustó sus gafas y continuó caminando, ignorando por completo lo que ocurría. La indiferencia del director dolió más que las risas. Era un recordatorio de que, en ese lugar, el dinero y el estatus social pesaban más que la justicia. Diego, viendo el rostro de Daniel lleno de frustración, colocó una mano en su hombro. «No dejes que te derroten, ¿sí? Tenemos un proyecto increíble, y esto no va a detenernos. Ellos solo tienen envidia de lo que podemos lograr». Daniel asintió, pero las lágrimas amenazaban con brotar. No era solo la humillación del momento, sino la acumulación de días de desprecio y rechazo. Pero en el fondo, sabía que Diego tenía razón. No podía rendirse ahora.
Esa noche, mientras reorganizaba las notas dañadas en su pequeño escritorio improvisado, Daniel se prometió a sí mismo que convertiría esa ira y humillación en motivación. Me van a respetar, pensó. No porque lo pidan, sino porque no tendrán otra opción. El día del concurso académico llegó acompañado de una mezcla de nerviosismo y determinación para Daniel y Diego. Después de semanas de trabajo arduo y horas dedicadas a reconstruir las notas dañadas, el proyecto estaba listo. Era una maqueta funcional de un panel solar hecho con materiales reciclados, diseñado para generar energía eficiente y económica. Aunque modesto en apariencia, contenía un concepto innovador que podría marcar la diferencia en comunidades de bajos recursos. El auditorio de la escuela estaba lleno. Profesores, alumnos y algunos padres se habían reunido para presenciar las presentaciones. Las expectativas eran altas, especialmente porque el evento era conocido por atraer la atención de prestigiosas universidades y empresas. Para Daniel, este no era solo un concurso, era su oportunidad de demostrar que merecía estar allí. Luisa, como era de esperarse, también estaba participando. Su equipo había elegido un proyecto visualmente impresionante, una demostración sobre inteligencia artificial que incluía gráficos interactivos y una presentación pulida. Desde el fondo del auditorio, Daniel y Diego podían escuchar los comentarios elogiosos que el equipo de Luisa recibía incluso antes de comenzar. No te preocupes por eso, dijo Diego, dándole un codazo amistoso a Daniel. Nuestra idea es diferente, y eso nos hará destacar. Daniel asintió, aunque la confianza de Diego no calmaba del todo los nervios que sentía. Sabía que su proyecto era bueno, pero también sabía cómo funcionaban las cosas en esa escuela. ¿Sería suficiente la calidad de su trabajo para superar los prejuicios de los jueces? Cuando finalmente llegó su turno, Daniel y Diego caminaron hacia el escenario con su maqueta cuidadosamente transportada. Algunos murmullos se escucharon entre el público, seguidos de risitas ahogadas provenientes del grupo de Luisa. Pero Daniel ignoró todo, concentrándose en lo que debía hacer. Nuestro proyecto se llama Energía al alcance de todos, comenzó Diego con una voz clara y firme, presentando la idea general. Luego, cedió el micrófono a Daniel, quien explicó los detalles técnicos. Daniel hablaba con pasión, describiendo cómo habían construido el panel solar utilizando botellas de plástico, piezas de metal recicladas y celdas fotovoltaicas reutilizadas. Mientras demostraba cómo la maqueta generaba electricidad al iluminarla con una linterna, sus manos dejaron de temblar y su voz ganó confianza. Incluso los profesores, que al principio parecían distraídos, comenzaron a prestar atención con genuino interés. Cuando terminaron, el auditorio quedó en silencio por un momento antes de que una ola de aplausos llenara el espacio. Daniel intercambió una mirada de alivio con Diego. Habían logrado captar la atención de todos. Sin embargo, Luisa y su grupo no estaban dispuestos a quedarse atrás. Mientras los jueces deliberaban, intentaron sabotear la maqueta de Daniel al empujarla disimuladamente mientras pasaban. Pero Diego, siempre atento, la estabilizó justo a tiempo. Aunque indignado, Daniel decidió no decir nada. Sabía que era mejor dejar que el trabajo hablara por sí mismo. Finalmente, los resultados se anunciaron. El proyecto de Daniel y Diego fue declarado ganador. La expresión de incredulidad en el rostro de Luisa fue casi tan satisfactoria como el trofeo que recibieron. Pero para Daniel, el verdadero premio no era el reconocimiento, sino el respeto que comenzaba a ganar. Mientras los asistentes se dispersaban, varios estudiantes se acercaron para felicitarlos, incluyendo algunos que antes se habían burlado de Daniel. Aunque las heridas emocionales seguían ahí, ese momento marcó un punto de inflexión. Por primera vez, Daniel sintió que estaba empezando a ser valorado por quien realmente era. Esa noche, de vuelta en su habitación, observó el trofeo sobre su pequeña mesa y sintió una mezcla de orgullo y esperanza. Este era solo el comienzo. La victoria en el concurso académico marcó un cambio significativo en la percepción de algunos estudiantes hacia Daniel. Aunque muchos todavía lo miraban con desdén, otros comenzaron a reconocer su inteligencia y dedicación. Incluso algunos profesores empezaron a tratarlo con más respeto, interesados en su potencial. Sin embargo, para Daniel, no todo había cambiado.
Las diferencias sociales seguían siendo una barrera que lo aislaba de la mayoría. Una tarde, mientras organizaba su mochila en el patio, Diego notó algo curioso. Entre los libros de texto y los apuntes, había una foto antigua cuidadosamente guardada en un sobre transparente. Mostraba a un hombre mayor de cabello canoso y mirada amable, sosteniendo a un niño pequeño en brazos. ¿Quién es él?, preguntó Diego, señalando la imagen. Daniel reaccionó con rapidez, cerrando el sobre y guardándolo de nuevo en su mochila. Su expresión, normalmente tranquila, se tensó. «Es solo alguien de mi familia», respondió con evasivas, evitando el contacto visual. Diego respetó el silencio de su amigo, pero no pudo evitar sentir curiosidad. Era evidente que la foto tenía un significado especial para Daniel, pero el chico no parecía dispuesto a hablar del tema. En cambio, desvió la conversación hacia su proyecto de ciencias, retomando su carácter práctico. Sin embargo, no todos ignoraron aquel detalle. Luisa, que aún guardaba resentimiento por la derrota en el concurso, había comenzado a observar más de cerca a Daniel. Para ella, no era suficiente despreciarlo, quería una manera de desacreditarlo por completo. Durante una conversación casual con sus amigas, recordó algo que Daniel había mencionado en clase días atrás, un comentario fugaz sobre la ausencia de su familia en su vida actual. ¿No les parece raro que alguien como él esté aquí?, comentó Luisa, con un tono de conspiración. Hay algo que no encaja. Quizás su historia triste no sea tan honesta como parece. Intrigada, decidió investigar más. Utilizando su acceso privilegiado a los recursos de la escuela, comenzó a indagar en los registros escolares de Daniel y en su vida personal. Aunque no encontró mucho al principio, la persistencia de Luisa finalmente rindió frutos cuando un día, durante un receso, escuchó una conversación que le llamó la atención. Una profesora hablaba con otro maestro sobre un evento benéfico organizado por don Alejandro Guzmán, un empresario filántropo conocido por su generosidad y su misteriosa desaparición años atrás. Luisa recordó vagamente que el nombre Guzmán había aparecido en los papeles que revisó sobre Daniel. Decidida a conectar las piezas, utilizó sus contactos para buscar más información. Lo que descubrió la dejó en shock. Según algunas fuentes, don Alejandro era el abuelo de Daniel, y había desaparecido en circunstancias sospechosas, dejando un vasto legado empresarial. La información era confusa, pero suficiente para alimentar su sed de escándalo. Luisa no dudó en idear un plan: revelaría el supuesto secreto de Daniel durante la próxima ceremonia escolar, utilizando esta información para humillarlo frente a todos. Mientras tanto, Daniel seguía centrado en sus estudios y en mejorar su vida en la escuela. Pero no podía imaginar que alguien estaba a punto de poner su privacidad y su pasado en el centro de atención. La foto que tanto protegía era más que un recuerdo, era una conexión con un pasado que él mismo no entendía por completo. La tensión comenzaba a crecer, y el destino de Daniel estaba a punto de tomar un giro inesperado. El salón principal de la escuela estaba decorado para una ceremonia especial. Alumnos, profesores y padres de familia se reunían en filas ordenadas para presenciar la premiación de diversos logros académicos y extracurriculars. Daniel y Diego estaban entre los estudiantes destacados, y aunque ambos sentían orgullo, Daniel no podía evitar el nerviosismo que siempre lo acompañaba en eventos multitudinarios. Desde el fondo del salón, Luisa observaba la escena con una sonrisa calculadora. Su investigación había dado frutos, y estaba convencida de que había encontrado la clave para hundir a Daniel. Su plan era simple: usar la información sobre don Alejandro Guzmán para avergonzarlo públicamente, presentándolo como un impostor que escondía un origen privilegiado detrás de una fachada de humildad. Cuando el director subió al escenario para dar inicio a la ceremonia, el murmullo en el salón se desvaneció. Las premiaciones comenzaron con aplausos y sonrisas, pero Luisa esperaba su momento con paciencia. Sabía que tendría la oportunidad perfecta cuando Daniel subiera al escenario para recibir un reconocimiento por su desempeño en el concurso académico. Finalmente, el director llamó a Daniel y Diego al frente. El auditorio estalló en aplausos mientras ambos chicos caminaban hacia el escenario. Diego, con su habitual entusiasmo, se inclinó hacia Daniel y susurró: ¿ves? Te lo dije, valió la pena.
Daniel sonrió ligeramente, aunque su incomodidad con ser el centro de atención seguía presente. Al llegar al podio, ambos agradecieron al director y comenzaron a hablar brevemente sobre su proyecto. Fue entonces cuando Luisa, sentada en la primera fila, aprovechó la pausa para interrumpir. Disculpen, pero creo que hay algo que todos deberíamos saber antes de seguir celebrando. El comentario provocó un murmullo en el auditorio. El director, visiblemente sorprendido, frunció el ceño. Señorita Luisa, este no es el momento para interrupciones. Con todo respeto, director, creo que es importante para todos entender quién es realmente Daniel. Su tono era firme, cargado de malicia. Estoy segura de que pocos aquí saben que el señor Daniel es nada menos que el nieto de don Alejandro Guzmán. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Los estudiantes y profesores se miraron unos a otros, confundidos. Para muchos, el nombre de don Alejandro era sinónimo de poder, riqueza y generosidad. Su desaparición había sido un misterio ampliamente discutido en los medios. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus manos temblaban mientras miraba a Luisa, cuya expresión reflejaba satisfacción. Diego, a su lado, parecía tan sorprendido como el resto. ¿Qué está diciendo?, preguntó el director, incrédulo. Luisa continuó con un aire triunfal. Es cierto. Hice algunas investigaciones y descubrí que Daniel está relacionado con uno de los hombres más influyentes del país. Pero parece que no quiere que nadie lo sepa. ¿Por qué será? Las miradas se volvieron hacia Daniel, quien sintió que cada par de ojos era una daga. No sabía cómo responder. El peso del pasado que había tratado de mantener oculto lo abrumaba. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, una voz desde el fondo del salón rompió el silencio. Porque no es algo que deba usarse para juzgarlo. Todos voltearon hacia la entrada. Allí, apoyándose en un bastón pero con una presencia imponente, estaba don Alejandro Guzmán. Su rostro, aunque marcado por los años, emanaba dignidad y fortaleza. Daniel abrió los ojos con asombro. No podía creer lo que veía. Su abuelo, a quien creía perdido para siempre, estaba allí, enfrentando a la multitud. Don Alejandro, susurró Luisa, incapaz de ocultar su sorpresa. El hombre caminó con calma hacia el escenario, su mirada fija en Daniel. Al llegar junto a él, colocó una mano sobre su hombro. Daniel no necesita mi apellido para ser reconocido. Su esfuerzo, su carácter y su dedicación son lo único que importan. Y si alguien aquí lo ha menospreciado, es porque no entienden lo que significa la verdadera grandeza. El auditorio quedó en silencio por unos momentos antes de estallar en aplausos. Daniel, aún en shock, sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Aunque no entendía completamente cómo o por qué su abuelo estaba allí, su presencia lo llenaba de una mezcla de alivio y emoción. Luisa, mientras tanto, se hundía en su asiento, consciente de que su plan había fracasado de la peor manera posible. El auditorio, que minutos antes había sido un campo de tensión, ahora vibraba con aplausos. Don Alejandro Guzmán, a pesar de los años que habían pasado desde su desaparición del ojo público, conservaba una presencia que imponía respeto. Su llegada había transformado lo que Luisa planeaba como una humillación en una poderosa reivindicación para Daniel. Mientras los aplausos disminuían, don Alejandro tomó el micrófono, su mirada recorriendo a los presentes. Su voz, aunque serena, resonó con autoridad. Lamento irrumpir de esta manera, pero sentí que debía estar aquí por mi nieto. No he estado presente en su vida como debería, y eso es algo que pesa en mi corazón. Pero estoy aquí ahora, y quiero que todos sepan que Daniel ha demostrado más coraje y determinación del que muchos de nosotros podríamos imaginar. El rostro de Daniel estaba enrojecido, y sus manos seguían temblando. Aún procesaba la sorpresa de ver a su abuelo, el hombre cuya foto había llevado consigo durante años como un recordatorio de un pasado desconocido y casi inalcanzable. Sentía una mezcla de alivio, orgullo y una profunda emoción que apenas podía contener. Don Alejandro continuó, dirigiéndose al público con un tono firme. Quiero aclarar algo que parece haber causado confusión. Sí, Daniel es mi nieto.
Pero lo que lo define no es su relación conmigo, sino su trabajo arduo, su ética y su deseo de superarse. No llegó aquí porque alguien le abriera puertas, sino porque las derribó con su esfuerzo. Y eso, señores y señoras, es lo que deberíamos valorar en cualquier ser humano. Las palabras de don Alejandro parecieron resonar profundamente en el auditorio. Incluso los profesores, que en ocasiones habían mostrado indiferencia hacia Daniel, asentían en señal de aprobación. Muchos de los estudiantes, hasta entonces acostumbrados a medir el valor de las personas según su riqueza, comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios. Por su parte, Luisa intentaba desaparecer en su asiento. Su rostro estaba pálido, y evitaba mirar a don Alejandro o a Daniel. Lo que había planeado como un momento para exponer a Daniel se había vuelto en su contra. Ahora era ella quien sentía las miradas críticas de los demás. Cuando don Alejandro terminó de hablar, el director, visiblemente emocionado, retomó el micrófono. Don Alejandro, es un honor tenerlo aquí. Estoy seguro de que hablo por todos cuando digo que su presencia nos inspira. Y Daniel, tu dedicación y esfuerzo son un ejemplo para esta escuela. Espero que esta situación sea una lección para todos nosotros. El evento continuó, pero el ambiente había cambiado. Los estudiantes, que antes ridiculizaban a Daniel, comenzaron a acercarse a él con palabras de felicitación e interés genuino. Diego, siempre leal, se mantuvo a su lado, dándole apoyo silencioso con una sonrisa satisfecha. Más tarde, don Alejandro pidió hablar en privado con Daniel. En una sala apartada, se sentaron frente a frente, un silencio cómodo llenando el espacio por unos momentos. Abuelo, dijo Daniel, con la voz quebrada por la emoción. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Don Alejandro suspiró profundamente, su rostro reflejando el peso de los años. Es una historia larga, hijo. Pero lo importante ahora es que estoy aquí, y quiero compensar el tiempo perdido. Te he seguido de lejos, y aunque no podía intervenir antes, nunca dejé de pensar en ti. Estoy orgulloso de lo que eres, Daniel. Más de lo que puedes imaginar. Las palabras de su abuelo lo conmovieron profundamente. Daniel asintió, las lágrimas rodando libremente por su rostro. No era fácil procesar todo lo que estaba ocurriendo, pero en ese momento, sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. Mientras salían de la sala, Daniel no podía evitar notar cómo todo había cambiado en cuestión de horas. La escuela, antes un lugar de humillación constante, ahora parecía menos hostil. Y aunque sabía que todavía quedaba mucho camino por recorrer, tenía la certeza de que ya no estaba solo. La llegada de don Alejandro no solo había transformado la percepción de la escuela sobre Daniel, sino que también le dio a éste una fuerza renovada para enfrentar a quienes lo habían menospreciado. Al día siguiente, el ambiente en los pasillos era diferente. Las miradas burlonas habían dado paso a gestos de curiosidad y respeto, aunque aún quedaba una sombra de resentimiento en algunos. Daniel, sin embargo, no estaba dispuesto a ignorar lo que había pasado. Durante el almuerzo, en el mismo comedor donde tantas veces fue humillado, decidió enfrentar a Luisa y a su grupo. Con pasos firmes y una mirada decidida, se dirigió hacia la mesa donde ellos estaban sentados. Luisa, dijo con voz tranquila pero firme. Necesitamos hablar. La chica levantó la mirada, sorprendida por la audacia de Daniel. Intentó mantener su habitual aire de superioridad, pero había algo en la postura de él que la hizo sentirse incómoda. ¿Hablar? Dijo con una sonrisa fingida. ¿De qué? ¿De lo importante que eres ahora porque tu abuelo apareció? Daniel no se dejó intimidar. Se cruzó de brazos y la miró directamente a los ojos. No tiene nada que ver con mi abuelo. Tiene que ver contigo. Todo este tiempo te burlaste de mí, me humillaste y me trataste como si no valiera nada. Quiero saber por qué. La pregunta dejó a Luisa sin palabras. Sus amigos, que normalmente se unirían a sus burlas, guardaron silencio, evitando el contacto visual con Daniel. Después de unos segundos incómodos, ella respondió con un tono defensivo. Eres diferente. No perteneces a este lugar. ¿Eso crees? Respondió Daniel, acercándose un poco más. Te diré algo,
Pertenezco a este lugar tanto como tú, no porque mi abuelo tenga dinero, sino porque trabajé para estar aquí. Y tú lo sabes. Luisa apartó la mirada, su máscara de confianza empezaba a desmoronarse. Daniel no alzó la voz ni mostró enojo, pero su determinación era evidente. No estoy aquí para pelear contigo. Solo quiero que sepas que no importa cuánto intentes hacerme sentir menos, no lo lograrás. He pasado por cosas mucho peores que tus palabras, y aún estoy de pie. Con esas palabras, Daniel se dio la vuelta y regresó a su mesa, donde Diego lo recibió con una sonrisa de aprobación. Esa fue toda una declaración, dijo Diego, inclinándose hacia él. No sé cómo mantuviste la calma. Porque no se trata de pelear, respondió Daniel, mirando a su alrededor. Se trata de demostrar quién soy, no quién quieren que sea. Mientras tanto, en la dirección, don Alejandro había solicitado una reunión con el director. Quería hablar sobre la necesidad de cambiar la cultura elitista de la escuela. En su propuesta, incluyó un generoso apoyo económico a cambio de que la institución otorgara más becas a estudiantes de bajos recursos, siguiendo el ejemplo de Daniel. La educación debe ser un derecho, no un privilegio, dijo don Alejandro con firmeza. Mi nieto me recordó que no importa de dónde vienes, sino a dónde quieres llegar. Eso es lo que deberían enseñar aquí. El director, aunque algo reacio al principio, no pudo ignorar la influencia de don Alejandro. Aceptó su propuesta y prometió trabajar en los cambios necesarios para abrir las puertas de la escuela a más jóvenes talentosos como Daniel. Ese mismo día, don Alejandro aprovechó para compartir una comida con Daniel y Diego, quienes escucharon con atención las historias del hombre. En un momento de pausa, don Alejandro se inclinó hacia su nieto. Quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, Daniel. No necesitas mi nombre para brillar, pero quiero que sepas que puedes contar conmigo. Daniel asintió, conmovido por las palabras de su abuelo. En ese instante, supo que, aunque su vida había cambiado drásticamente, su esencia seguiría siendo la misma, un chico humilde con sueños grandes y un corazón decidido. Los días siguientes a la llegada de don Alejandro estuvieron marcados por cambios significativos en la escuela. La reunión con el director había dado sus frutos, y se anunciaron nuevas iniciativas para incluir a más estudiantes de bajos recursos mediante becas completas. Este movimiento transformador no solo abrió oportunidades, sino que también comenzó a modificar la mentalidad de los alumnos y profesores. Para Daniel, el cambio era evidente. Ya no era visto como un extraño, sino como un ejemplo de superación. Aunque no buscaba reconocimiento, su historia inspiró a otros estudiantes a valorar el esfuerzo y la determinación por encima del origen social. Don Alejandro no tardó en involucrarse aún más en la vida escolar, organizando actividades benéficas y talleres enfocados en liderazgo y valores. En uno de estos eventos, compartió su visión: el futuro no pertenece a quienes tienen más, sino a quienes hacen más con lo que tienen. Daniel es una prueba de que el carácter y la integridad siempre superarán cualquier obstáculo. Mientras tanto, Diego y Daniel se enfocaban en sus estudios, pero también en expandir el proyecto de energía renovable que habían presentado en el concurso. Gracias al interés de algunos profesores, lograron presentar su trabajo en una feria nacional, donde obtuvieron un reconocimiento aún mayor. Este logro consolidó la amistad entre ambos, y Diego no perdía la oportunidad de bromear sobre el cambio en la vida de Daniel. ¿Quién lo diría? De ser el chico de la mochila vieja a tener un abuelo famoso que mueve montañas. Daniel reía, pero siempre respondía con humildad. El abuelo es importante, pero nada de esto habría pasado sin nuestro trabajo. Por su parte, Luisa, aunque aún lidiaba con su ego herido, comenzó a reflexionar sobre sus actos. Un día, mientras Daniel caminaba por el pasillo, ella lo alcanzó, visiblemente incómoda. Daniel, quiero disculparme, dijo, evitando su mirada. Me equivoqué contigo. Fui injusta y cruel. Daniel la observó por un momento, considerando sus palabras. Finalmente, asintió. Gracias por decirlo, Luisa. Espero que podamos dejar eso atrás. El gesto marcó un cierre para ambos, un paso hacia la reconciliación y el cambio.
Luisa, aunque todavía luchaba por encontrar su lugar en esta nueva dinámica, comenzó a involucrarse en los proyectos benéficos organizados por don Alejandro, descubriendo una faceta más amable de sí misma. La transformación no se limitó a la escuela. Daniel, ahora con una relación cercana con su abuelo, comenzó a reconstruir el vínculo familiar que siempre había anhelado. Con el tiempo, don Alejandro lo invitó a conocer las empresas que había fundado, abriéndole un mundo de posibilidades para el futuro. Pero a pesar de todo, Daniel nunca dejó de ser el chico sencillo que soñaba con hacer la diferencia en el mundo. El impacto de su historia trascendió los muros de la escuela. Otros jóvenes en situaciones similares comenzaron a ver a Daniel como una inspiración, alguien que había demostrado que el esfuerzo y la humildad podían superar cualquier adversidad. Con el tiempo, la Escuela Real de México se convirtió en un ejemplo de inclusión y excelencia, gracias a las reformas impulsadas por don Alejandro y el legado que Daniel dejó con su historia. La transformación no fue fácil ni inmediata, pero demostró que incluso los espacios más elitistas podían cambiar con la voluntad y el ejemplo correcto. Para Daniel, el futuro estaba lleno de posibilidades. Pero lo más importante era que había aprendido a valorarse por quien era, no por los prejuicios o expectativas de los demás. Y en ese proceso, había ayudado a otros a hacer lo mismo.